Feliz de reencontrarnos una vez más en este Neumo Podcast de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, en espacio donde podemos compartir, informar, seguir profundizando sobre estos temas que son de interés para la sociedad dominicana en lo que tiene que ver con la medicina respiratoria. Recuerden seguir nuestras redes sociales y si aún todavía no se han suscrito en nuestro canal de YouTube, por favor hacerlo y darle a la campanita para que te llegue la notificación tan pronto sigamos compartiendo nuestros contenidos. En el día de hoy vamos a abordar uno de estos temas que son sumamente importantes porque afectan sobre todo a los más pequeñitos de nuestras casas. Estamos hablando de nuestros niños, de nuestras niñas y nuestros adolescentes y queremos en torno a ellos abordar el tema del asma y de la rinitis. Y qué mejor hacerlo con dos pediatras neumólogas que además de una gran trayectoria en sus carreras profesionales, forman parte de esta sociedad de neumología y cirugía del tórax. E inmediatamente presentamos a la doctora Jenny Tay y a la doctora Amelia Rodríguez. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, doctora, ¿cómo saber? Es la primera pregunta. Uno como papá y mamá, cuando ve a nuestro pequeñito, poder diferenciar cuando es una simple gripe a lo que ya ahora llamamos asma. Bueno, pues cuando lo diferenciamos sería con la primera crisis de sibilancia, es cuando uno lo podría sospechar. Pero si esa gripe que llega mayormente, que el paciente dice, tiene una gripe, no se le quita. Se aborda el paciente para ver si realmente es una gripe o es asma o es alguna otra enfermedad que también hay que hacer diagnóstico diferencial, porque no toda la gripe también es asma. O sea, hay muchos otros diagnósticos que también hay que quitar para poder hacer el diagnóstico de asma per se. O sea, que no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Qué estudios más o menos hay que realizarle a nuestros pequeñitos para poder determinar qué es asma? Bueno, realmente en el área de pediatría es muy importante la historia clínica y investigar los antecedentes familiares del padre, de la madre, de los hermanos, si han hecho sibilancias, si son asmáticos. Y la prueba de oro, el gold estándar para confirmar ya el diagnóstico de asma es la prueba de función pulmonar, que es la espirometría. Pero la historia clínica en nuestros pacientes es primordial. Nosotros lo dividimos por edades, que no a todos los niños se le puede hacer una espirometría por su edad, porque debe de cooperar. Entonces hay una media de 5 o 6 años en adelante. Hay niños de 4 que tal vez se le podría hacer, pero realmente está para niños a partir de 5 o 6 años de edad. Ya en menores de ahí, es como dice la doctora, es por pura clínica. O sea, ¿qué presenta el niño? ¿Cuáles son los síntomas que tiene presentándolo? Y que el antecedente familiar, que uno pregunta a mamá, papá, familiares de la mamá o familiares del papá, buscando alguna conexión con la patología para poder hacer el diagnóstico. ¿Hay alguna edad en especial que es donde más se identifica el asma o pueden desde recién nacido uno descubrir que es asmático? Realmente hacemos el diagnóstico por encima de los 5 años porque es difícil por debajo de esa edad. Además, por debajo de los 5 años, los niños pueden hacer cuadro obstructivo sin que sea asma. Ellos pueden hacer sibilancia por virus, por reflujo, por otras patologías que no necesariamente pueden ser asma. Y para hacer el diagnóstico ya definitivo, generalmente sí tomamos en cuenta por encima de los 5 años, pero podemos hacerlo también por debajo de ahí si el niño reúne los criterios clínicos de la patología. Cuando hablamos de sibilancia, doctora, ¿de qué estamos hablando para aquellos que no somos médicos? Pito, un pitico que uno le dice, le suena el pito o gatito, todo depende de la edad del niño, pero la mamá dice pito cuando es más pequeño. Ya el niño, yo le pregunto, ¿qué es el ruidito que tú tienes ahí? Y te dice, yo veo un gato, es un pito, es una rana. Ellos le ponen nombre. O sea, es un nombre o un ruido que se escucha, que se puede escuchar sin estetoscopio, pero que normalmente nosotros lo escuchamos a la exploración física. Pero una mamá lo puede escuchar en un niño que lo esté presentando a distancia, o cuando el niño esté durmiendo, cuando el niño esté agitado o hasta pegándosele en la espalda, puede escuchar el pito. Es como ese sonidito, que es como sibilancia. Es como un silbido. Un silbido. A veces hay un adulto que le cuesta asimilar que es asmático, se puede cuidar, pero cuando es un pequeñito, el hábito de o tomar medicamentos o tomar los cuidados, que sabemos que cualquier cosa puede tener un asma, asumo que complejiza. ¿Cuáles serían las recomendaciones a papá, mamá que están aquí
hoy escuchándolas, ¿cómo cuidar a un niño asmático? Pues el cuidado es un cuidado diferente que a un niño normal. Yo soy asmática. Entonces, el cuidado de un niño o de un adulto es estar controlado. Si ya tú estás controlado con medicación, llevar la medicación, en esto recae en los padres, en llevar el tratamiento que el neumólogo le ponga, porque lo que buscamos es control. Si tenemos un control, un niño puede vivir normal, brincar, saltar, lo que sea puede hacer, nadar, o sea, de todo podemos Puede hacer. mojar en su lluvia. De todo podemos hacer siempre cuando estemos controlados. ¿Qué pasa? Que hay situaciones como hay momentos en el año que tenemos el polvo del Sahara, eso influye mucho, entonces uno le dice, bueno, pues no se exponga porque puede eso desencadenarle una crisis. Hay diferentes situaciones ambientales o alérgicas que nosotros podemos tener que nos desencadene una crisis. Entonces, sabiendo qué me puede desencadenar, por ejemplo, hay alergias, alimentos, de acuerdo, que si me pongo en contacto puedo hacer una reacción, en eso es que nosotros podemos más tomar en cuenta y llevar una notificación de que, bueno, si yo me como esto, puedo hacer una reacción alérgica, una anafilaxia que me tranco y puedo toser y me puedo apretar. Si va a llover, no me puedo ir a mojar porque no me estoy sintiendo bien estos últimos 3 días, estoy como tosiendo mucho, entonces puedo terminar desencadenándome con una crisis. Pero de llevar una vida normal, la llevamos. Realmente es importante que el paciente aprenda a identificar cuál es el factor desencadenante, porque no todos los asmáticos tienen el mismo factor desencadenante. Hay niños que lo hacen por emociones, cuando están estresados, tienen épocas de examen, hay niños que lo hacen cuando hacen ejercicios intensos, hay otros que los cambios climáticos, el polvo del Sahara, los cambios de temperatura, si van a viajar de un sitio a otro donde van a exponerse a un cambio drástico de temperatura, puede desencadenar. Y hay otros que es algunas sustancias, olores, comida, y es importante saber identificar el factor, evitar exponerse al factor desencadenante. Y algo muy importante en estos niños es que tiene que tener su esquema de vacuna completo, y es importante en ellos la vacuna de influenza anual, y también es importante en ellos ahora los que tienen la edad la vacuna de COVID, porque estos niños tienen mayor riesgo de cuando hacen una infección respiratoria, pues que se comporte de forma un poco más agresiva en ellos. Uno de los miedos, sobre todo de los papás, cuando va a abrir el año escolar es, ahí volvemos a las gripes, al asma, a todos estos procesos. ¿Qué recomendación nos dan para estas angustias que nos genera el año escolar? Buena, soy Obviamente. todo, porque como les explicaba hace un rato a una persona, es que dentro de la guardería del colegio tú estás lleno, está lleno de bacterias porque te están inmunizando. Cuando estás cerrado en una burbuja donde no te has expuesto a nada y sales, tú eres un bicho nuevo que dicen, ay, mira que nuevo está virgen, o sea, te va a afectar hasta el aire que te cruce, porque no estás acostumbrado, impuesto tu cuerpo a ese ambiente. Ahora bien, todo depende si el niño tiene, como decía la doctora, desencadenante. Si el polvo no desencadena, pues tengo que evitar el polvo. Si el sereno, el frío, de calor a frío me desencadena, pues ya tú sabes que en mí eso lo desencadena. Entonces es simplemente ver esta desencadenada crisis y eso es lo que se trata de evitar, porque no todos somos iguales. Uno justamente de los desencadenantes, usted hablaba, doctora, que puede ser la parte emocional o psicológica. Entonces, en esos casos, asumo que hay que referirlo a un psicólogo, ¿no? No necesariamente, porque a veces, si el niño lo amerita, sí, pero a veces son las emociones. Si el niño brinca mucho, se pone muy eufórico, puede presentarte una crisis. A veces están en un cumpleaños, brincan, corren, se ríen mucho, comen muchos dulces y pues pueden a veces detonar en una crisis. Pero en algunos casos sí, pues, si hay la necesidad de referirlo, pues se podría hacer. Y otra cosa importante es, como dijo la doctora, el entorno de las escuelas, estancias, guarderías, es que te ayudan a tener un mejor sistema inmunológico. Entonces, al tú exponerte, tu sistema inmunológico se hace más fuerte. No es lo mismo cuando te llega un virus que tú nunca has estado expuesta, él hace contigo lo que le parece y te hace... se hace más agresivo. Ya cuando tú tienes defensas de cómo defenderte porque te has expuesto y tú has creado un buen sistema inmunológico, pues entonces tú tienes cómo defenderte. Son sus soldaditos. O un tipo de vacunación, como le digo yo. Es un tipo de vacuna, pero que Más natural. más natural, que no te la inyecten, sino que es
Eso es la unidad natural. Es inmunidad natural. ¿Cómo ha estado la relación COVID-asma en nuestros pequeñitos en esta? No, No, no han de sido. todos los pacientes que tenemos una buena casuística en el centro, no hay ninguna relación COVID con asma. Al contrario, ningún paciente conocido mío asmático tuvo ninguna crisis porque tuviese. Y en su caso, Bueno, realmente en mi caso es algo similar. Sí, pacientes asmáticos hicieron un cuadro de COVID, pero la evolución fue favorable y fue igual que los niños no asmáticos. En el caso de mi casuística, que también fue bastante, porque en la zona estaba única como neumóloga. hablemos un poquito del tratamiento. Sabemos que hay bombitas, como le dicen los padres. Sabemos que en torno a este tipo de instrumento hay muchos temores, que si tiene efectos secundarios, que si el corazón le va a pasar algo, que si le da taquicardia. ¿Cómo manejar? Bien informada. Me preparé cuando me enteré que ustedes venían para acá. Sí, porque eso es la primera vez que cuando empiezan la consulta, viene, lo primero que te dicen es, pero no me lo vaya a poner, y yo, espérese, paro la consulta, explíqueme, ¿qué es lo que pasa con la bombita? No, porque se hacen adictos. Eso dice. Sí, y le digo, no es que tú te haces adicto, es que para tú sentirte bien, porque tus pulmones se aceleran, necesitas el medicamento, es como los diabéticos, si se pone la insulina, pues le va a subir el azúcar, y no es una adicción a la insulina, es que tu cuerpo lo está necesitando. Entonces, sí, hay una creencia muy errada de los aerosoles, porque hasta te ponen el corazón grande, o sea, te lo ponen grande, te lo dañan, y no es así, o sea, es una cultura que tenemos que trabajar, pero realmente, o sea, los aerosoles simplemente son dispositivos de la forma en que vienen los medicamentos para que actúen tópicamente. ¿Qué es tópicamente? En el lugar donde yo quiero que trabaje, que es en el pulmón. Nos damos un disparo y tenemos que respirar. Eso llega directo a los pulmones, que es donde yo quiero que me trabaje, no que vaya sistémico y que luego, horas después, es que llega a los pulmones. Entonces, la forma de administración es aérea, así igualito como estamos respirando y como cogemos los virus, respirando y el humo, igualito es la medicación. Debe de entrar en forma de aerosol y llegar a los pulmones. Realmente es la forma más fisiológica o más natural, más normal, para que un medicamento llegue directamente al pulmón y ocasione el menor efecto secundario, porque llega justo a la parte que nosotros necesitamos donde va a actuar el medicamento. Y realmente hay muchos mitos, por ejemplo, que los niños cardiópatas no lo pueden utilizar, que le da taquicardia, que ocasiona cardiomegalia o que le pone el corazón grande. Y hay que explicarle a la madre que la taquicardia que producen los broncodilatadores es un efecto pasajero, que es por broncodilatación, al aumentar el flujo sanguíneo, pues va a generar un poco de taquicardia, pero que realmente es algo que ocasiona el medicamento, que no es una alergia, no es un efecto. Pero también, tú sabes, se te lo pones rojo con medicamento. Porque broncodilata y abre vasos sanguíneos, entonces que no es una reacción alérgica, que es algo natural. O sea, usted le llega a un pacientito, pero en el fondo son dos, porque le llega al hijo y los padres. Sí, el niño lo acepta perfectamente, entonces hay que convencer a los papás de que eso lo aplique. Y también que, aunque sea un aerosol, no todos los aerosoles tienen el mismo componente. Así es. Entonces, así como hay broncodilatadores, hay combinaciones, hay esteroides sol, y cuando escuchan la palabra esteroides se le abren los ojos así. El susto. Y yo, no, pero espérense que yo les voy a decir cómo funciona. Inclusive acá le explico los miligramos que vienen, la diferencia del tomado y la diferencia del nebulizado, para explicarle el beneficio y lo seguro que es aplicar el aerosol. De que, oye, me tengo que hacer tanto tiempo porque le estoy poniendo de a poquita cantidad para que en algún momento, durante ese transcurso que necesito llegar, funcione. Así Y es. algo importante con respecto al asma, que es una patología crónica, la más frecuente y la más común, es que existen medicamentos inhalados en aerosoles para el rescate y para la controlación, para controlar la patología. Y es a veces difícil para una madre cuando tiene un niño asmático que tú le das un rescate y todos los síntomas revierten, porque el paciente asmático, cuando tú le das un rescate, revierte completamente la sintomatología. Entonces, cuando tú le dices a esa madre que tiene que llevar un tratamiento controlador por 3, 6 meses, dependiendo de las necesidades del paciente, es difícil porque ella dice, pero él está bien, ya él no lo necesita. Entonces hay que concientizarla. De ahí va la diferencia del producto que le estoy aplicando. Por ejemplo, eso me dijo el papá.
Pero si ya no está y no se le escucha, ¿por qué tengo que continuar con ese? Sí, que ve que se mejoran ya. Entonces yo digo, sí, lo que pasa es que ya curamos, o sea, ya quitamos el problema que teníamos ahora, que era la crisis. Ahora vamos a pasar a un controlador o preventivo, que es el que nos va a evitar que haya crisis, porque todavía este pulmón está inflamado. Cualquier olor, brisita, o sea, cualquier desencadenante hace que otra vez volvamos hacia atrás. Entonces nosotros queremos controlarlos. ¿Cómo lo podemos controlar? Poniendo el medicamento. Es la única manera. Claro, y otra cosa importante también en los niños es el factor de la fuma, que son fumadores pasivos, porque a veces en el hogar, que un abuelo Dice que no, pero él no fuma delante del niño, yo creo que tiene. Pero tiene y lo fuma en el hogar, ¿no? Y está disperso, Claro. en el entorno del niño está disperso el humo de la quema de basura también. y peluches, son tantas cosas. Ahora bien, no quiero despedir este espacio sin que me hablen un poquito rápidamente de la rinitis. Que uno escucha que soy rinítico, pero ¿qué es la rinitis? ¿Cómo se trata? Bueno, la rinitis realmente va de la mano a veces con el asma, porque muchos de los pacientes que son asmáticos tienen rinitis, y si no controlamos la rinitis, pues tampoco vamos a tener un adecuado control de lo que es la parte de su asma. Realmente la rinitis son aquellos pacientitos que se quedan estornudando, como le digo yo, pegados, estornudando, achuf, achuf, achuf. Y generalmente pues hay una clasificación que es la estacional y la perenne. La estacional es cuando el niño la presenta en épocas determinadas del año, como en la época de floración, en la primavera, cuando están todas las flores, el polen. Y hay otros, o en la época de frío, en una época determinada. Los que tienen una rinitis perenne, pues está relacionada en cualquier estación del año. Y algunos la tienen desencadenada, pues también algún factor desencadenante, generalmente el polvo, el ácaro, que son generalmente los más frecuentes. Y pues generalmente también el tratamiento de elección es un tratamiento tópico con esteroides a nivel nasal, que también el efecto sistémico que tienen los esteroides pues es muy mínimo en estos casos, porque va directamente en las fosas nasales. Hay algo importante, y es un truquito para medicarle los esteroides intranasales a los niños, Por favor. porque pues cuando lo usamos de forma inapropiada podemos ocasionarles epistaxis o sangrado, sobre todo si lo introducimos directamente así y choca con el tabique. Es importante decirle a la madre que se lo coloque hacia los laterales o hacia los lados, y pues que de esa forma que vamos a evitar que se lastime o se dañe la mucosa nasal. Yo creo que no haya la rinitis, así como se separa, es el nuevo. Y es el saludo del ridículo. Todo el tiempo. Entonces a veces me da risa cuando veo al papá que me lleva el niño porque está preocupado por el niño, pero el papá tú lo ves y yo como que el papá tiene rinitis. ¿Usted cree, doctor? Sí, porque el papá dice, no, porque lo que tengo es un huervo. Y yo, sí, eso mismo. Porque no entienden el término y el nombre. Entonces dicen, no, yo no soy alérgico. Y yo, pues, mire ahí. Entonces, el saludo del rinítico, entonces ya te se da cuenta en él y digo, ahí. Se forma el tabique nasal. Por la misma, y así mismo, o sea, hay personas que tienen una rinitis horrorosa en primavera por el polen. Aquí no lo tenemos tanto, pero en Estados Unidos es muy alto el polen. Y es tapado completamente, o sea, respira completamente por la boca porque se congestiona Totalmente. Y ni siquiera el estómago, es una congestión, se tranca, se tapa. Ese cornete se inflama y que no le permite la respiración. Por eso el tratamiento, como decía la doctora, es un spray nasal. Y otra cosa también que pueden presentar es también las alergias oculares. Generalmente los pacientes riníticos tienen lo que son las ojeras, tienen mucho lagrimeo, también se suben mucho los ojitos y a veces hacen alergias oculares severas. Yo lo he tenido que vivir tanto como mamá como verlo en mis pacientes, porque tengo un niño rinítico y me hace alergias oculares también bastante severas, que ha habido que medicarla, porque ellos también el mismo picor nasal lo tienen a nivel ocular y pueden desencadenar astigmatismo según No, y llevar lesiones a nivel de la córnea por el rascado ocular.
Bueno, la verdad que yo quiero agradecerle tanto a la doctora Jane Ten como a la doctora Amelia Rodríguez haber compartido tan rápidamente tanta información que creo que a todos nosotros como mamá, papá, tío, sobrino, que siempre tenemos como esa personita en nuestra casa que sufre de eso. Gracias por compartir esta información. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que Gracias por la invitación. las tres tenemos que agradecerle a todo nuestro público que nos ha acompañado y sé que nos va a seguir acompañando en cada entrega de este Neumo Podcast que forma parte de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Así que nos vemos en la próxima entrega.